El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 44 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas de esta jornada. Vamos a establecer contacto ya con María Augusta Montalvo. Ella es especialista en políticas públicas y vamos a hablar de la veeduría Proyecto Más Democracia en Tiempo de Emergencia, que han conformado pues un grupo de ciudadanos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días con todos y todas las oyentes. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a usted por su tiempo también y por abrirnos el espacio de entrevista. Bueno, quisiera preguntarle cómo nació esta iniciativa ciudadana, cómo está conformada también esta veeduría que ustedes pues llevan adelante. Bueno, esta es una veeduría ciudadana que la hace la Fundación contra la Violencia, cuya presidenta es Jessica Jaramillo. Esta la realizó en algunas ciudades del país, en Puyo, en Cuenca, en Quito. Para el caso de Quito específicamente, que es la veeduría en la que yo participé, se conformó por algunos expertos en distintas áreas de salud pública. Trabajamos el eje de seguridad, el eje de ambiente, el eje de educación y protección de derechos, entre los principales. Entonces, esta es una iniciativa que nace con el apoyo de una ONG alemana, que busca es realizar en el marco de la participación ciudadana lo que conocemos como una Contraloría Social. Ahora quisiera preguntarle qué fue lo que observaron respecto a las políticas públicas adoptadas por el municipio de Quito. Como le comento, nosotros se hizo pues desde la Fundación contra la Violencia una valoración en estos municipios, y en términos generales encontramos algunas cosas que creo que son importantes de recalcar. La primera es que desde los GATS hubo una respuesta limitada muy relacionada con una falta de competencias que los GATS tuvieron. No pudieron reaccionar de la mejor manera debido a que había necesitaban de alguna manera, como lo mandata la ley, un trabajo directo con el gobierno nacional. Entonces eso entorpeció de alguna manera las respuestas que pudieron dar los GATS. Luego nos encontramos también con una débil institucionalidad, y esto no es distinto en Quito. Quito tiene una alcaldía fuerte, sin embargo la institucionalidad como tal es una institucionalidad débil, que no pudo responder de una manera ordenada, organizada, sistemáticamente. Y lo segundo, como le comento, ya en el marco de las competencias, encontramos que los temas como salud y educación, que no tienen competencias los GATS, sino que están en el gobierno nacional, estuvieron supeditadas a esas decisiones. Entonces, esto como un marco general, en el municipio de Quito encontramos la necesidad de mantener un diálogo permanente con el gobierno nacional, que no siempre se dio. Esto pues para todos conocido, cómo enfrentamos, y muchas de las decisiones en el municipio de Quito las tomó directamente la alcaldía, incluso en varios momentos teniendo que pasar sobre las decisiones del gobierno nacional. Eso dificulta sin duda la gestión. Luego, insisto, en Quito no es distinto el tema de la salud y de la educación. Al no tener las competencias tampoco se los pudo atender de la mejor manera, como en un primer momento, a pesar de que hubo una respuesta importante y rápida desde la alcaldía. Luego también encontramos y creemos desde la veeduría social que es necesaria un análisis urgente de la estructura municipal. Creo que es importante poder, si no enfrascarse en una revisión completa, sí darle un mejor ordenamiento. Porque lamentablemente nosotros con lo que nos encontramos es que para la obtención solo de información nos mandaban de un lugar a otro, y no en todos los casos logramos obtener la información. Consideramos que Quito requiere una mejor planificación. No ha habido una planificación, si bien nadie estaba preparado para responder a la emergencia, y la ciudad de Quito tuvo una respuesta, digámoslo así, en su primer momento importante,
hay una ausencia de una planificación y una respuesta orgánica a las cosas. Esta veeduría que ustedes realizan es desde que inicia la declaratoria de emergencia y arranca el tema, pues, y ya se genera el tema de la pandemia y la alerta aquí en el país, es decir, estaríamos hablando a partir del 16 de marzo. Sí, se hizo un análisis desde que arrancó la pandemia hasta más o menos el mes de septiembre, o sea, fueron un poco, sí, el mes de septiembre hasta fines de octubre, nosotros terminamos ya el informe, entonces fueron esos meses los que analizamos. Ahora, dentro de este análisis, usted nos ha hablado en estos momentos de que encontraron que hubo una institucionalidad débil, también las principales falencias en torno a las políticas públicas adoptadas por parte de las autoridades municipales, pero quisiera saber, ¿se hizo algo bien? ¿Hubo puntos positivos a destacar en la toma de decisiones por parte de las autoridades locales? Eso, como le comentamos, creo que nosotros teníamos una función muy técnica de mirar las cosas, y creo que eso es bien importante decirlo. A nosotros lo que nos interesaba como veedores era no buscar aquellas cosas que se hicieron mal, sino aquellas cosas estructurales que definitivamente no permiten que los gobiernos locales puedan actuar. Quito tuvo una respuesta, como les digo, importante, una respuesta que sostuvo de alguna manera varios de los elementos al inicio de la pandemia, pero no debemos responder desde acciones inmediatas, donde lo importante sería que los gobiernos locales tengan algunos elementos, como les digo, de competencias, por ejemplo, en salud y educación, que les permitan planificar. Creo que eso es importantísimo recalcar. ¿Cuál es ahí entonces el análisis respecto? Usted nos explica, Quito tuvo una respuesta importante al inicio de la pandemia, pero también nos señala que no se debe responder pues al tema de inmediatez. Sin embargo, ¿cómo ven ustedes el tema de que al inicio de la pandemia sí hubo ciertas discrepancias entre el gobierno central y el gobierno local, y las decisiones que tomó el alcalde Jorge Yunda, que en su momento pues incluso se adelantaron a las decisiones que tomaron las autoridades nacionales? Le digo, me parece que hay una falta de diálogo. Creo que habría ahí que fortalecer un diálogo con el gobierno central, por ejemplo, en elementos como educación, donde el alcalde no tiene la competencia para suspender las clases. El alcalde tomó la iniciativa, y eso de alguna manera obligó a repensar, eso desde una mirada ciudadana, y lo podemos analizar también desde distintos puntos, pero desde la mirada que nosotros estamos haciendo, esa fue una respuesta acertada, por ejemplo. Porque si bien, como les digo, no tiene necesariamente esa competencia, tuvo que tomar decisiones fuertes que permitieron en un momento una respuesta a través de la cual los ciudadanos y las ciudadanas nos sentimos protegidos, sentimos que había una autoridad al frente y una autoridad que estaba respondiendo. Creo que superados los problemas del cambio que hubo en la Secretaría de Salud, en un segundo momento de la pandemia, tenemos ya una visión mucho más epidemiológica, una visión con un poco más de datos, porque en salud sí encontramos esa información, lo que en otros lados no encontramos. Por ejemplo, o sea, sí podemos decir que Quito es una ciudad que no tiene cifras, es una ciudad que ha respondido, insisto, ha sido muy reactiva, y no hemos encontrado una política sólida de planificación. Y eso creo que es hacia donde nosotros observamos y hacia donde concluimos, porque, insisto, como le comento, a nosotros nos parece que la política pública tiene que ser una política de largo aliento, no una política, insisto, que solo responda a la coyuntura. Usted es especialista en temas de educación. Quisiera preguntarle por ese lado, ¿qué fallas detectaron en este tema? Las falencias, las principales falencias, y también las recomendaciones. En la parte de educación, en la parte educativa. A ver, creo que el municipio tiene una gran ventaja, y el municipio tiene la administración de 20 instituciones educativas. Creo que esas 20 instituciones educativas podrían ser un modelo de gestión de lo público. No encontramos información, y eso no nos dejó una sensación
una sensación de tranquilidad, sobre todo, te digo, o sea, con 20 instituciones educativas, gestionar 20 instituciones educativas debería ser un modelo, deberíamos tener un conocimiento o sea, todo el sistema educativo debería tenerlo, pero en el caso del municipio de Quito, al ser un elemento, un grupo tan pequeño, deberías tener un conocimiento exacto. Si bien nos informaron que se levantó una encuesta, que tuvimos el 94%, alrededor del 94-95% de asistencia al sistema educativo, hubo ese 5% e incluso fue recuperado y fueron encontrados los chicos, las chicas, los niños, las niñas que dejaron de asistir. Lamentablemente eso no se respaldó con ninguna información. Nos hablaron de una encuesta y esa información no la encontramos. Entonces no nos la entregaron. Seguramente exista, pero no tuvimos acceso a esa. Yo tuve una conversación con el secretario de Educación, con su equipo técnico, conversamos con algunos concejales. Y algo que sí me llamó mucho la atención en ese lado es que, por ejemplo, ese no era un tema que estaba siendo discutido en el Consejo Metropolitano. O sea, el tema de la educación no es algo que estábamos mirando, cuando hemos visto que hay una deserción escolar importante. Y pues ya en términos, no solo en el sistema municipal, sino en el sistema nacional, Quito representa cerca del 42% de la población estudiantil del país, lo que significa que Quito tiene una inmensa responsabilidad en ese sostenimiento. Revisamos las plataformas que tiene el municipio, había acceso, lamentablemente hay problemas de conectividad y eso tenemos que mirar. Toda esta información nos comentaron los personeros municipales, los directivos municipales, que fue atendida. Como te digo, lamentablemente no tuvimos acceso a esa información y eso realmente nos dejó preocupados. Y en ese sentido, ustedes también pudieron revisar o verificar si es que hubo seguimiento a los estudiantes, sobre todo considerando lo que usted nos acaba de explicar, que es la alta deserción en el tema estudiantil? Me dijeron que sí, es algo sobre lo que conversé con el secretario de Educación. Me dijeron que hubo seguimiento, que se realizaron unas fichas pedagógicas. Lamentablemente no tuve acceso a ninguna de esa información. Entonces, insisto nuevamente, nos parece que sí hubo una respuesta, pero no hay una respuesta ni organizada, ni sistemática, ni planificada. Sobre todo, Quito es una ciudad que no tiene cifras. Y creo que al no tener unas cifras, debilita la gestión y debilita la gestión y la implementación de la política pública. Si bien hubo sí logramos constatar a través de un informe que se trabajó en la conectividad en ciertos sectores, sí nos quedan debiendo qué pasó con las parroquias rurales, por ejemplo, porque Quito, más allá del hipercentro, tiene una ruralidad que es importantísimo mirar, y esa ruralidad no estoy segura que también fue atendida, ni tampoco el seguimiento que se dio. Había seguimiento psicológico, por ejemplo, y emocional, nos plantearon que se lo hacía a través de la Secretaría de Salud. Sí, uno pensaría que es lo correcto, pero en el desborde en el que estaba la ciudad, en el que estaba la Secretaría de Salud, con toda la contención en sí mismo de la pandemia, creo que el tema emocional tampoco fue abordado de la mejor manera. ¿Cuáles son ahí entonces las principales recomendaciones que ustedes hacen en este tema? Lo principal es la planificación a largo plazo, a mediano y largo plazo. Creemos que es importante en los municipios que la ciudad de Quito deje de transitar por una política de la improvisación y de la respuesta inmediata. Es bien importante eso, que se tenga una visión de la ciudad que queremos a largo plazo. No hay eso. Quito no puede seguir siendo administrada desde los eslogan. Nos podemos ver las últimas administraciones municipales. Ha habido intentos de construcción de unos planes a largo plazo con una visión del 25, el 30. Llega la siguiente administración y tenemos una nueva modificación. Entonces no hay una política de ciudad. Entonces, desde la veeduría ciudadana, con lo que hemos visto es eso. Como te decía, una planificación de largo aliento, una planificación
no por administración, sino una planificación que sea capaz de mirar la ciudad, mucho más ahora con una ciudad que después de la crisis está devastada. Creemos que hay que sistematizar, insisto, el mejor sustento de una política pública es contar con información. Una información no solo para demostrar gestión, una información sobre todo que sirva para la toma de decisiones. Una información que lamentablemente no se encontró. Y la tercera gran recomendación sería esto, abrir un diálogo sobre el tema de las competencias. Creemos que el tema de las competencias, repensar, no desde la lógica de las cuotas de poder, sino desde la gestión mismo, pensar la desconcentración, la descentralización y devolver competencias en temas de salud, educación, protección social, es muy importante, porque estos elementos se gestionan desde una realidad territorial y muchas veces eso no se logra mirar. La respuesta nunca puede ser igual desde Cuenca que desde Quito. El mismo Quito tiene en sus 9 administraciones zonales una visión, unas poblaciones, una diversidad, una diferencia que debe ser entendida y debe ser tratada. Entonces consideramos que eso se debe mirar. Y lo otro es mirar la institucionalidad. Creo que es importante hacer rápidamente una revisión de la institucionalidad, sobre todo porque se necesita fortalecer la carrera administrativa municipal. No podemos tener una rotación tan permanente de funcionarios que no te permite crear una carrera y una visión de ciudad. Los puestos tienen que ser ocupados por gente técnica, gente con formación en los temas. La pandemia nos ha demostrado la importancia de eso. Yo no digo que no seas capaz, que un título te dé todos los elementos, para nada. Creo que mucho da la experiencia, pero es necesario sí tener gente formada al frente de la gestión municipal para que haya una respuesta adecuada siempre, y más en casos de crisis como esta. Ahora, quisiera también saber qué es lo que ustedes pudieron observar respecto de las decisiones tomadas también por las autoridades en Guayaquil. ¿Cuál fue su accionar? ¿Qué pudieron observar allí? Guayaquil no fue uno de los municipios que nosotros analizamos. Ahí yo podría darte algunas percepciones más bien personales, pero creo que en realidad lo importante en este momento es estas ciudades donde nos concentramos y donde tenemos elementos para poder responder frente al accionar, que fueron Quito, Puyo, Cuenca y en mi caso la participación en Quito. Perfecto. También quisiera entonces conversar con usted respecto de las políticas para la reactivación productiva. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones dentro de lo que estuvo en el marco de su observación en las principales ciudades que ustedes pues realizaron esta veeduría? Creo que lo principal es un ordenamiento del sector productivo en las ciudades. Creo que hay que hacer una valoración, creo que no hay que criminalizar la pobreza, creo que no creo que hay que hacer un control, no creemos pues que hay que hacer un control persuasivo, digámoslo así. Creemos que es necesario un diálogo, creemos que es necesario trabajar, porque se revisó el tema de comercialización, de mercados, la precarización en la que se encuentra la ciudad en términos de ventas ambulantes. Aplaudimos y vemos muy bien el tema del ordenamiento, pero creo que eso, insistimos, tiene que ser una política de largo aliento. Y para que esa política se sostenga, se requiere sí hacer una reforma en la gestión de todo el proceso de comercialización, porque existen unas mafias ahí que no permiten que haya un ordenamiento, y las dificultades económicas, el crecimiento, la pobreza, los más de 100,000 desempleados que tiene, informales que tiene en este momento Quito, más o menos en las cifras que revisamos, tienen que ser gestionados, como te digo, desde un ordenamiento de la política de comercialización en la ciudad. Bien, y ya para cerrar esta entrevista me gustaría que brevemente nos ayude con las conclusiones generales de su veeduría. Las que te había comentado, el fortalecimiento de los gobiernos locales en competencias como salud, educación, protección social, control y manejo de la seguridad
de la seguridad ciudadana desde una visión mucho más dialógica y participativa y menos punitiva y menos de control, porque creo que hay pues podría ahí pensarse en que se está, de nuevo, como te digo, criminalizando la pobreza. Creo que desde el fortalecimiento institucional de los GATS, también ha sido muy difícil para los GATS la gestión por la falta de presupuesto. Tienen un déficit cerca del 52% hasta cuando nosotros pudimos revisar el déficit de Quito era muy fuerte. Además, que por la pandemia no hubo la suficiente, se recibió los impuestos que le permiten sostener a la ciudad. Entonces, este desfase también económico, porque el gobierno central no asignó los recursos, han hecho mucho más difícil esta gestión. Entonces, creo que hay que mirar desde todas estas aristas, desde la relación con el gobierno nacional y desde la necesidad de las competencias para poder realizar una mejor gestión, ya desde una autocrítica de las mismas gestiones municipales, donde no encontramos, como en el caso de Quito, como te digo, una planificación. Creo que hay que tener una planificación de largo aliento que sea capaz de responder desde una política pública sólida. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias. 8:05 estábamos dialogando con María Augusta Montalvo, especialista en políticas públicas, hablando de la veeduría Proyecto Más Democracia en tiempo de emergencia. Ellos han hecho una veeduría, pues precisamente desde el inicio de la pandemia hasta septiembre, para ver la respuesta de los gobiernos locales y las decisiones tomadas. Entre las principales pues recomendaciones que hacen es que haya una planificación de largo aliento en los diferentes, pues en los GATS, y también nos ha dicho que Quito tuvo una respuesta importante al inicio de la pandemia, pero que no se trata de un tema de inmediatez. También nos ha explicado que el tema de la falta de asignaciones puntuales por parte del gobierno central a los GATS afectó también el tema de las respuestas durante la pandemia. 8:06 en la primera hora.